Ahora sí. Bueno, espero, entonces también espero que me habiliten para compartir un PowerPoint, ¿sí? Unas diapositivas. eh, Así podemos enriquecer un poquito más este tiempo. Eh, por supuesto que la palabra de Dios es lo que enriquece todo, ¿no es cierto? Pero para comprender, para poder organizarnos quizás en la mente, utilizamos algunos medios para poder entender un poquito más el mensaje. Saben ustedes que yo les venía hablando en la Cena del Señor acerca de este tema, ¿no? De la muerte, de la vida, y bueno, el mensaje que he preparado tiene que ver con esto, ¿no? Ya lo voy a compartir. Bueno, perfecto. Bueno, se llama así el mensaje, queridos hermanos. En primer lugar, quiero agradecer, muchas gracias por invitarme, por, bueno, confiar este tiempo tan especial que es nada más ni nada menos que ministrar la palabra de Dios, que poder compartir conceptos que, bueno, han sido primero de bendición para mi vida. Por supuesto, no podemos hablar cosas que no han sido primero bendición para nosotros, ¿no es cierto? Cada vez que leemos la palabra de Dios, que abrimos la palabra de Dios, me gusta hacer patente ese texto que se encuentra allí en Salmo capítulo 19:7, en donde dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Si nos estamos convirtiendo, seguimos convirtiendo nuestra alma. Cada vez que vemos la Biblia, abrimos la palabra de Dios, nuestra alma se va convirtiendo, y esa es la intención, ¿no? Parecernos más y más al Señor y Salvador Jesucristo. Morir para resucitar, ¿sí? Es el título de este mensaje. Hay que morir para resucitar. No se puede resucitar algo que no está muerto, ¿verdad? Hay que morir para resucitar. Aquellos que comprendimos el Evangelio y fuimos transformados por el Espíritu Santo mediante la sangre de Jesús, nacimos para morir a la vida antigua, pero también para resucitar a una vida nueva. Entonces vamos a descubrir a través de la carta a los colosenses, qué es lo que tenemos que morir, a qué debemos morir y qué es lo que nosotros a qué debemos resucitar. Miren, antes de meternos de lleno al texto y también al pasaje y todo lo que vamos a desarrollar, quiero mencionar algunas frases que para mí son muy importantes que tengamos presentes, ¿no? Textos bíblicos y frases. Primer texto bíblico, miren, 1 Tesalonicenses 4, 13 y 14, ahí la palabra de Dios nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, porque si sabemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús a los que durmieron en él. Me gusta este concepto de decir que los cristianos no conocemos la muerte, sino que dormimos y despertamos en la eternidad, ¿no? Esto está también en 1 Corintios 15, 20 y 51, ¿no? Un cristiano duerme, no va a conocer la muerte. Gracias al Señor Jesucristo, lo acabamos de ver en la Cena del Señor, no va a conocer esa muerte espiritual, sino que va a dormir, su cuerpo va a dormir y va a poder despertar en la eternidad. En Juan capítulo 12, 25 dice la Biblia: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Ya nos vamos adentrando, ¿no? Vamos buceando un poquito el tema que quiero expresarles en esta mañana. Vamos a una frase. Juan García, ¿lo han conocido a Juan García? Nosotros hemos tenido el privilegio también de tenerlo en nuestra iglesia mucho tiempo, un siervo de Dios, y escuché esta frase de él. Yo no sé si esta frase es de él, pero sí la escuché de él y a mí caló en lo más profundo de mi corazón. El que nace una vez, muere dos veces, pero el que nace dos veces, muere una sola vez. ¿Qué significa? ¿Sí? El que nace solamente del vientre de su madre, solamente así va a morir dos veces, una vez físicamente y una vez espiritualmente. Pero el que nace dos veces, el vientre de su madre y espiritualmente, solamente va a morir una sola vez, que va a ser la muerte física. Va otra frase, miren: debemos vivir como si Cristo murió ayer, resucitó esta mañana
y vuelve esta tarde. Así de intensa debe ser nuestra vida, ¿no? La vida cristiana. Así de pensada debe ser la vida cristiana. Esto lo escuché también de Adrián Roger, no es algo que sepa si es una frase de él, igual que la de Juan García, pero lo escuché de este predicador muy conocido, ¿no? Adrián Roger. Charles Spurgeon, en un devocional, me lo compartió mi esposa, está haciendo un devocional, ahora no recuerdo cómo se llama el nombre del libro, pero había una frase que decía, muéstrame el pecado que todavía amo, ¿para qué? Para morir a él, ¿no? Muéstrame el pecado que todavía amo para morir a él. Y la última frase que quiero compartirles es esta frase, que es de un escritor humanista español, José Luis San Pedro, que dice, comenzamos a morir desde el día que nacemos. El domingo pasado cumplí 47 años, ¿sí? Hace 47 años que nací y hace 47 años que vengo muriendo, ¿no? Estas frases son para que podamos entender, para que de alguna manera vayamos entrando al tema de hoy, ¿no? Es necesario morir para resucitar. Tenemos que morir para resucitar. Quiero hablarles un poquito acerca del libro Colosenses o de Colosas, ¿no? Ahí tenemos un mapa que está un poquito borroso porque lo tuve que ampliar. Allí está Colosas, que hoy es Turquía, está muy cerca de Grecia, muy cerca de Italia. Y allí había, en la ciudad de Colosas, estaba la iglesia de la ciudad, ¿no es cierto? Qué lindo concepto es pensar que estas iglesias locales pertenecían a la ciudad. Es decir, que no era una congregación única, sino que posiblemente haya habido varias casas en donde se reunían los hermanos. Pero eso hay una particularidad. La carta a los colosenses no solamente fue escrita para los colosenses, sino que también era una carta que iba a ser leída, o Pablo, la intención que tenía Pablo era de ser leída en las iglesias que estaban en la Odisea y las iglesias que estaban en Hierápolis. Esto lo vemos en Colosenses capítulo 4, 13 y 16, en donde Pablo dice, espero que esta carta también sea leída en las iglesias de esta ciudad. Señalé este nombre, Epafras, porque es muy probable que todo lo que Pablo haya recibido de la iglesia en Colosas haya sido por este pastor Epafras, que lo había visitado a Pablo en la cárcel y que le había hablado de los hermanos en Colosas, ¿sí? Sus debilidades y sus fortalezas, ¿sí? Las fortalezas que podemos encontrar, por ejemplo, en el primer capítulo, en el capítulo 1, 4 y 5, es que eran personas que tenían mucha fe, que tenían amor y que tenían esperanza. Pero había algunas debilidades las cuales Pablo quiere mencionar, quiere hablarles. Cuando nosotros nos enfrentamos a una carta paulina, a una carta personal, estamos entendiendo de que estas cartas paulinas son o tienen el objetivo de poder organizar las iglesias después de Hechos de los Apóstoles, organizarlas hasta el día de hoy. Nosotros centramos nuestra doctrina, centramos todo el dogma de las iglesias en las cartas paulinas y en las cartas personales. Por supuesto que cada vez que hay una carta paulina que es dirigida a una iglesia, está dirigida a la iglesia. Y la iglesia somos nosotros. Cada uno de nosotros pertenece, cada uno de nosotros es hijo de la esposa y el esposo, es miembro, es oveja de la grey del Señor, es piedra de este edificio donde Cristo es la piedra angular, y cada uno de nosotros cumple una función importante dentro de la iglesia. Por lo tanto, todo lo que se escribe en las cartas paulinas no solamente es para la organización de la iglesia, sino que también es para nosotros mismos, individualmente, porque justamente pertenecemos a la iglesia. Vamos al texto, hermanos. Colosenses capítulo 3, desde el versículo número 1 al versículo número 3. El corazón, para este mensaje, es el corazón del libro de Colosenses, ¿no? Quiero leerlos, hermanos, por favor, acompáñenme en la lectura, busquen su Biblia. Yo lo copié allí, pero es lindo leerlo del libro, de la Biblia. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo,
Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, no en las de la tierra. Porque habéis, que dice, muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Miren, allí yo subrayé dos frases, ¿no? Primer frase, lo puede ver aquí en el PowerPoint, primer frase, habéis resucitado con Cristo, habéis resucitado con Cristo. Y la otra frase es porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Que el Señor bendiga su palabra y podamos realmente ser desafiados en esta mañana, alentados y desafiados como iglesia, amada iglesia de Parque Casa, muy querida, el Señor sabe cuánto los amo, y también personalmente, ¿no? Personalmente que podamos ser desafiados con la palabra de Dios. Miren, el tema se va a basar en la carta a los colosenses, ¿sí? Yo creo que cada vez que nosotros leamos la palabra de Dios y leamos una carta, para poder hacer de los textos que leamos una riqueza personal y no solamente un pretexto, debemos leer la carta, cualquier carta, así como se ha escrito, como una carta. Tratemos de leer siempre las cartas así, ¿no? Tratando de entender que esto ha sido una carta con el objetivo de organizar, de acomodar, de exhortar, de animar a la iglesia. Acá dice la Biblia que nosotros, en la segunda parte, ¿no?, que yo subrayé en el versículo número 3, habéis muerto. Dice, habéis muerto como una afirmación, ¿no? Pero yo lo transformé en una pregunta. ¿Habéis muerto realmente? ¿Hemos muerto a las cosas de abajo? ¿Hemos muerto a aquellas cosas las cuales tenían que ver con nuestra vida anterior? Me encantó hoy lo que hablaba nuestro hermano Juan, en donde decía el Evangelio sería totalmente incompleto si nosotros predicamos solamente la muerte, ¿no? Predicamos la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, y predicamos que Cristo está vivo y que Cristo hoy vive y está a la diestra del Padre, abogando por nuestros pecados. Ahora nosotros, que hemos entendido esta gran verdad y hemos sido transformados por el Espíritu Santo, si hemos entendido, por ejemplo, Hechos capítulo 3, 19, donde dice arrepentíos y convertíos, transformados, habla de una metamorfosis, de una forma distinta de ver la realidad, de una mente distinta, de una vida diferente. ¿Hemos muerto aquellas cosas que teníamos que morir? ¿Hemos muerto aquellas cosas que nos venían persiguiendo en nuestra vida pasada, en nuestra vida anterior? Miren, este texto nos va a desafiar, esta carta nos va a desafiar a que debemos morir, pero también nos va a desafiar a que debemos resucitar. ¿A qué tenemos que morir, queridos hermanos? ¿Cuáles son las cosas que debemos morir? Miren, no se vaya de allí de Colosenses, por favor. Allí en Colosenses capítulo 1, versículos 21 y 22, dice la palabra de Dios: y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos, en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Queridos hermanos, lo primero que encuentro en esta carta, lo primero que encuentro a la luz de la palabra de Dios en esta carta de Colosenses, es que debemos morir a las malas obras que maquinan nuestra mente. Hermanos, todo comienza en la mente. Todo comienza en la mente. Las malas obras y las buenas obras comienzan en la mente. Ya nos decía, por ejemplo, Santiago capítulo 1, ¿no?, que el pecado nace en nuestra propia concupiscencia, es decir, en nuestra propia mente, y trae aparejado esa tentación, ¿no?, y ese caer en el pecado, justamente la muerte. Pero ¿dónde nace todo? Nace en nuestra mente. Todo nace en nuestra mente. Miren, hay un texto de la palabra de Dios que dice que nuestra mente tiene que ser transformada y que debemos tener la mente de Cristo.
Cada uno de nosotros debe tener la mente del Señor Jesucristo. Tenemos que morir a las malas obras que maquinan nuestra mente. Todo pecado, no comienza el pecado o no empieza el pecado de manera espontánea. No es que vamos caminando por la vida y de repente nos encontramos con el pecado. No, el pecado comienza a maquinar en nuestra mente. Todo comienza allí. Pero ¿qué dice la palabra de Dios, queridos hermanos? La palabra de Dios dice que somos reconciliados en el cuerpo de Jesucristo por medio de la muerte. Por medio de su muerte nosotros hemos sido reconciliados. Y esta reconciliación habla de una reconciliación integral, mente, cuerpo, alma, espíritu, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu, integralmente hemos sido reconciliados por Cristo. Por lo tanto, nuestra mente tiene que ser entregada a Dios. Debemos morir a las malas obras que maquinan nuestra mente. Miren, en segundo lugar encuentro en la palabra de Dios lo siguiente. Debemos morir a los engaños que recibimos con palabras persuasivas. Miren lo que dice el capítulo número 2 de Colosenses, versículo número 4. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, ¿no? Y habla acerca de los argumentos religiosos erróneos, ¿no? En el 2.3 dice, en Dios Padre están escondidos todos los tesoros de la sabiduría, del conocimiento, ¿no? En Dios es que están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero muchas veces nosotros hemos sido engañados con palabras persuasivas respecto a lo que Dios quiere para nosotros y para nuestra vida, ¿no? Y muchas veces estos engaños han sido engaños que han venido aparejados con los costumbrismos, con la religiosidad, con la práctica de algo religioso, con las prácticas de algo tradicionalista que no tiene absolutamente nada que ver con la Biblia. Miren, saben ustedes que, bueno, yo trabajo en una escuela cristiana evangélica, ustedes tienen una ESEA también, y dentro de la escuela donde yo trabajo, en el nivel secundario, en el nivel primario, el nivel primario no, pero el nivel secundario e inicial, hay personas que no han entendido esta verdad, no han conocido a Cristo como su Salvador. Y hace unos días, hace 2 días o 3 días atrás, una de estas personas que está trabajando, una profesora, colocó en su estado lo siguiente, días, escuchen bien, días para poder, escuchen, año 2020, ¿sí? Días de oraciones para poder comprar indulgencias. ¿Ustedes lo pueden creer a esto? ¿Pueden creer, hermanos? Estamos año 2020, recién acabamos de hablar algo acerca de la reforma y cómo comienza la reforma. Pero año 2020, a mi criterio, una persona que tiene excelente docente y en su estado coloca días de oración para poder comprar indulgencias, no comprar decía, pero decía para que puedan ser sus muertos, tener indulgencia. Fíjense en ustedes, hermanos, estos son engaños, y muchas veces estos engaños vienen con palabras persuasivas, con palabras humanos, con argumentos religiosos que no tienen absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios estemos entendiendo de que en el Dios Padre, en la palabra de Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que están en este libro, en estos 2 testamentos, todo lo que está en estos 66 libros, que han sido escritos en el transcurso de 1500 años en diferentes lugares, en estos 66 libros que tienen alrededor de 40 autores, en estos 32.000 versículos de la palabra de Dios, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Que no nos vengan a engañar con palabras persuasivas. No nos vengan a engañar con palabras que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. No solamente el Señor nos ha dejado la palabra de Dios, hermanos.
En alguna oportunidad he hablado con algunos hermanos que quizás hablando y que para que el Señor nos dé luz con algunos textos que son controversiales o algunos hermanos que usan texto para algún tipo de pretexto sin ver el contexto. Bueno, esto lo hemos escuchado muchas veces, pero no vengan a engañarnos con palabras persuasivas. Aparte de la palabra de Dios, Dios nos ha otorgado la gran bendición que los antiguos, los profetas, los patriarcas no han tenido, que es el Espíritu Santo, Santo morando en nosotros para siempre, como un sello, ¿no? En nuestra vida, como un sello. ¿Para qué? Para poder tener discernimiento de estas palabras. Palabras, no seamos engañados con palabras persuasivas. No seamos engañados con palabras persuasivas. Muramos que tenemos que morir a esas tradiciones, tenemos que morir a esas costumbres, tenemos que morir a esas cosas que no tienen absolutamente nada que ver con las palabras de Dios, con el dogma, con el mandamiento de Dios que está en la Biblia. Hermanos, debemos morir también a los rudimentos de este mundo, a los rudimentos de este mundo. Miren, los rudimentos en ese momento, yo lo tengo anotado aquí, los rudimentos en ese momento eran conocidos con una palabra stoicheia, ¿no? Stoicheia. ¿Qué significaban estos rudimentos? Tenían que ver con las letras, aquellas personas que eran letradas en el alfabeto, los rudimentos del aprendizaje, los rudimentos de los 4 elementos del mundo conocido, materiales, que son la tierra, el agua, el aire y el fuego. En ese tiempo los rudimentos eran relacionados con los principios del conocimiento y de las matemáticas. En ese tiempo los rudimentos eran relacionados al conocimiento de los astros y los elementos físicos. En ese tiempo los rudimentos eran relacionados a los ángeles, espíritus y todo lo que tenía que ver con la idolatría. No nos olvidemos que en Colosas, muy cerquita de Grecia, ¿sí? Muy cerquita de Grecia, había un politeísmo místico. Las personas tenían muchos dioses. Había, aparte de eso, dentro de las iglesias, había maestros judaizantes que querían confundir a los hermanos, trayendo las costumbres y los mandamientos judíos que con las celebraciones y demás. Hermanos queridos, cuando Cristo vino, Cristo lo que hizo es, el Señor Jesucristo a través de la gracia, fue abolir todos esos mandamientos judíos de celebraciones ceremoniales y religiosos para solamente dejar los mandamientos espirituales. Nosotros hemos muerto a todos esos mandamientos y hay que morir a esos rudimentos, ¿no? Había maestros gnósticos en donde decían que Jesucristo era espíritu, que no había sido alguien corporal. En ese mundo greco-romano existían estas cosas las cuales aquellos hermanos que vivían en ese momento tenían que morir, ¿no? Todos esos engaños que venían aparejados con las filosofías, con las ideologías y con todo pensamiento humanista. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios. El Espíritu Santo está en nuestros corazones. Y nuestro primer mandamiento es obedecer a Dios, ¿sí? Amar a nuestro prójimo, amar a Dios. Dice la palabra de Dios que en esto se resumen todos los profetas, todos los libros se resumen en estos 2 mandamientos. Amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hermanos, nosotros tenemos que tratar en todo tiempo de alejarnos de los rudimentos del mundo. Los rudimentos del mundo son para discusiones, son para dividir, son para meternos en cosas que quizás muchas veces nos llevan a perder el tiempo. Los rudimentos de este mundo tienen que ver con la idolatría, ¿no? Los rudimentos de este mundo tienen que ver con buscar la vuelta a lo que Dios ya ha expresado, buscar la vuelta a lo que Dios es claro en la palabra de Dios, buscar desde las filosofías, desde las ideologías y los pensamientos humanistas, desde incluso la pedagogía, la psicología, cosas que Dios ya lo dejó claro en su palabra. Debemos morir a los rudimentos de este mundo. Miren, como les decía, en ese tiempo había muchas influencias que se habían metido en la iglesia. Pero hoy en nuestro tiempo también
hay influencias que se están metiendo en nuestra iglesia, a los cuales nosotros debemos hacer morir. El mundo se ha metido mucho en nuestra iglesia, ¿sí? Y debemos nosotros, la iglesia, meternos en el mundo, en este sentido, ¿no? Transmitir el mensaje de salvación, el evangelio al mundo, expandir el evangelio a todo el mundo y no esperar que los rudimentos de este mundo se metan en nuestra iglesia. Queridos hermanos, hay un texto más, ¿sí? Que habla acerca de lo que debemos morir. Hay que morir a lo terrenal en nosotros. Miren, Colosenses capítulo 3, del 5 al 9, yo hice un cuadrito para que podamos ver las cosas, las ataduras pecaminosas, las cuales debemos morir. Ataduras pecaminosas, las cuales nosotros debemos dejar atrás, ¿sí? Ahí dice, haced morir, ¿no? Y haced morir habla de estas cosas que tienen que ver con la autoidolatría, la iconodulia o el narcisismo, ¿no? Aquellas cosas que nosotros queremos que nos satisfagan a nosotros mismos sin pensar en las demás personas. Y estas cosas están enumeradas. Hay que hacer morir lo terrenal en nosotros, la fornicación, las impurezas, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia. Dice la Biblia que estas cosas son idolatría. Idolatría que no tienen que ver con algo exterior a nosotros. Idolatría que no tienen que ver con cosas exteriores. Acá no está hablando de un elemento, un objeto, el cual vamos a hacer idolatría, sino nosotros mismos nos transformamos en idólatras de nosotros, de nuestro propio ser, de la propia satisfacción personal. Por eso dice la Biblia que tenemos que hacer morir estas cosas. Tenemos que hacer morir estas cosas. Esperen que me dicen que tengo la cámara desactivada. ¿Se escucha? Hágame un ok si se escucha, por favor. Tengo problemitas con la cámara. Un momentito. Bueno, hermanos, es importante que me escuchen. Bueno, hermanos, debemos dejar también las sutilezas que son carnales y diabólicas que también menciona en este texto, ¿no? La ira. Si somos personas que nos airamos y pecamos, porque la Biblia es clara, dice, está bien que te puedas enojar, pero no dejes pasar el sol, no dejes pasar el día en enojarte. Ahí está, ahí se prendió. Ahí está la cámara. Bien. La ira, ¿no? Dejar también estas cosas, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, la mentira. Si realmente el Espíritu Santo ha entrado en nuestro corazón, si realmente el Espíritu Santo está en nosotros, estas cosas tienen que desaparecer, hermanos. No podemos ser personas que constantemente nos enojemos por todo. No podemos ser personas que constantemente estemos pensando en cosas malas. No podemos ser personas que utilizan nuestro vocabulario para decir cosas malas, para hablar de palabras deshonestas, utilizar la truanería, utilizar las malas palabras, hermanos. No podemos haber sido transformados por el Espíritu Santo y seguir teniendo estas cosas en nosotros. La mentira, no podemos ser esclavos de la mentira. Debemos erradicar estas cosas. La Biblia es clara, hacer morir estas cosas. Entonces, hermanos, en este primer punto yo quiero sacar una conclusión importante. Debemos hacer morir, debemos morir a las malas obras que maquinan nuestra mente. Debemos morir a los engaños que hemos recibido con palabras persuasivas que no tienen que ver con la Biblia. Costumbres que nosotros traemos tienen que ser muertas hoy mismo. Hoy Dios tiene que actuar en nuestra vida para hacer morir estas cosas. Los rudimentos de este mundo, hermanos, nosotros no puede ser, hermanos, esto lo veo en mi iglesia, no puede ser que haya personas que defiendan más a Colonia Unión, y allá le debe pasar con Central y News.
que estén hablando constantemente del fútbol, del Colón, de Unión, o de las filosofías, o de la política, o de las ideologías, antes de hablar de Cristo, de Dios, de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo muchas veces utiliza estas cosas para dividirnos, para desenfocarnos, para tratar de que nuestra visión de lo que es Dios, del mundo, de Dios, de lo que piensa Dios, que esa visión sea totalmente desenfocada a través de otras cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y por supuesto hacer morir lo terrenal que hay en nosotros y todas estas cosas que hemos nombrado. Hermanos, esta primera conclusión que yo saco tiene que ver con lo siguiente, ¿no? Hacer morir es un imperativo. Un imperativo es matar el pecado. Es un mandamiento, todo imperativo es mandamiento de Dios. Cuando Dios dice, saluden a los pastores, es un imperativo, nos está mandando Dios. Cuando Dios dice amen, es un imperativo. Cuando Dios dice no matarás, es un imperativo. Acá el imperativo, el mandamiento de Dios es hacer morir este pecado, los pecados que todavía no hicimos morir. Es matar en nosotros esas características de nuestra vida anterior. Hay que matar esas cosas, abandonar esas cosas. Miren, Spurgeon decía, muéstrame el pecado que amo. Muéstrame, Señor, el pecado que amo, para morir a él. Es necesario comprender nuestro estado de esclavitud de algunos pecados para poder experimentar la libertad con que Cristo nos hizo libres. Gálatas capítulo 5:1 dice, estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres, hermanos. Entonces hay que hacer morir estas cosas. Colosenses nos da este pantallazo de estas cosas que hemos nombrado recién. Hay que hacer morir estas cosas, queridos hermanos. Pero hay una segunda parte, ¿no? Yo subrayé en ese texto que hemos leído, Colosenses 3:1. Que es necesario resucitar, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Miren, hay evidencias que debemos tener nosotros, evidencias son muestras claras de que nuestra vida ha resucitado en Cristo Jesús. Hay evidencias claras de que nuestra vida ha resucitado en Cristo Jesús y estamos buscando las cosas de arriba y no las cosas terrenales, las cosas de abajo. Hay evidencias que nos van a mostrar a nosotros que hemos muerto a las cosas de abajo para resucitar a las cosas de arriba. ¿Cuáles son esas evidencias, hermanos? En el versículo 10 y 11 del capítulo 1, dice Colosenses, andar como es digno del Señor. Una de las evidencias que debe mostrar nuestra vida es que tenemos que andar como es digno del Señor. Esto nos habla de las buenas obras, de las conductas que nosotros debemos tener para agradar a Dios. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 1, versículo 10 y 11, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Es decir, hermanos, si nosotros hemos resucitado con Cristo y hemos muerto esa vida, debemos andar como es digno del Señor, con buenas obras. Miren, hay un texto hermoso, ¿no? Nosotros conocemos el texto que dice Efesios capítulo 2:8, ¿no? En donde dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y esto no es por obra para que nadie se gloríe. Pero también hay un texto en Santiago capítulo 1:18 en donde dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe, ¿por qué? Por las obras que realizo. La fe sin obra es muerta. Por lo tanto, nuestro obrar, nuestro andar debe ser digno del Señor Jesucristo. Debemos andar de tal manera que las personas vean en nosotros al Señor Jesucristo. Y esto no es solamente en la iglesia, hermanos. En la iglesia muchas veces, ayer estuve hablando, fui a visitar un joven en una localidad, una comuna muy cercana acá a la ciudad de Santa Fe que se llama Montevera, un joven de 23 años,
bueno, está inmerso en el alcohol, ¿no? Y ha conocido de Cristo, ha ido a las iglesias, y una de las cosas que me ha dicho es esto: Juan, me han desilusionado, hermanos, qué novedad. Todos nosotros desilusionamos, hermanos. Yo soy el primero en desilusionar a las personas. Yo soy el primero en tener pecados y cosas que arreglar en mi vida. Por eso es necesario que andemos como es digno del Señor. Por eso es necesario que cuando prediquemos el Evangelio y cuando le hablemos a las personas con la autoridad que nos da el Señor Jesucristo, digamos la verdad. Nosotros peleamos todos los días para andar como es digno del Señor. No es que ya lo hayamos alcanzado, ni siquiera Pablo podría decir eso con todo lo que Pablo era. No es que ya lo haya alcanzado, sino que proseguimos a la meta. Andamos, tratamos de andar como es digno del Señor en las buenas obras. Pero no nos miren a nosotros, no nos miren, no me miren a mí, no miren a sus pastores, porque somos seres humanos. Miramos a Cristo y queremos andar como es digno del Señor, porque Él nos libró de las potestades de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado. Otra evidencia de la resurrección en Cristo Jesús es que somos revestidos del nuevo hombre, ¿no? Ahí en el capítulo número 3, versos 10 y 11, dice la Biblia: revestidos del nuevo, es decir, desechemos el viejo hombre y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay ni judío, no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Revestidos del nuevo hombre. Hermanos, desechemos la vestimenta que teníamos anteriormente, la vestimenta del pecado, la vestimenta de los malos pensamientos, la vestimenta de los argumentos religiosos que nos han transmitido a través de palabras persuasivas, la vestimenta de los argumentos y fundamentos ideológicos, la vestimenta de lo pasado, de la fornicación, de la avaricia, de la ira, de las impurezas, de las pasiones desordenadas, de las malicias. Ese vestido ya no lo tengo más. Ahora tengo una nueva vestimenta, ¿no? Me he sacado esa vestimenta andrajosa, pecaminosa, para vestirme de una nueva manera. ¿Cómo? A la imagen de Cristo. A la imagen de Cristo, que es el todo. Es el todo Cristo para nosotros. Es el todo para tu vida. Es el todo y es en todo. Qué bueno que es pensar que las personas que están reunidas ahora aquí, en este momento, digamos, Cristo está en mí, ¿sí? Y Cristo está en todos nosotros. Pero aparte, Cristo es el todo de mi vida. Esa es la vestimenta que debemos colocarnos, la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Transmitir a las demás personas la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Están viendo las demás personas la luz de Cristo en nuestra vida? Miren, en el versículo número 12 y 13 dice: vestidos como escogidos de Dios, ¿no? Otra vestimenta. Vestite como escogidos de Dios, dice el versículo 12 y 13. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros, dice la palabra de Dios, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Mírense en las pantallitas, hermanos. ¿Tiene algo contra su hermano? ¿Hay algo que no ha podido perdonar? Es necesario perdonar. Es necesario soportar, es necesario hoy mismo ser misericordiosos, ser buenos, humildes, mansos, que soporta a los demás, ¿no? De la manera que Cristo nos perdonó, así también nosotros debemos perdonarnos. Eso es evidencia de que Cristo es nuestro Señor y es evidencia de que hemos resucitado con Cristo. Si andamos como es digno del Señor, si nos hemos revestido a la imagen de Cristo y si estamos vestidos como verdaderos escogidos de Dios. Un escogido de Dios no puede vivir lejos de la santidad, lejos del amor, lejos de la misericordia, lejos de la humildad, lejos de la mansedumbre, lejos de la falta de perdón. Un escogido de Dios
incorpora estas cosas y son evidencias de la resurrección en Cristo Jesús. Hermanos, debemos vestirnos de amor. En el 3:14 dice la Biblia, y sobre todas estas cosas, Colosenses 3:14, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, ¿cuánto amamos? ¿Cuánto nos amamos, hermanos? ¿Cuánto amor sentimos por nuestros prójimos, por nuestros hermanos? ¿Cuánto amor sentimos por las personas que nos rodean, por nuestros enemigos, hermanos? ¿Cuánto amamos, no? Miren, muchos de los que están allí presentes en la reunión conocen cuál es mi ministerio, hermano. Mi ministerio es ir a evangelizar, hermanos. No puedo estar, este tema de la pandemia me ha dejado un poco mal porque lo que hacía hace 12 años aproximadamente, 15 años, era ir, visitar personas y evangelizar a quien sea. Vos tenés un primo, tenés un amigo, tenés lo que sea, yo voy y le predico el evangelio, ¿no? Y en ese predicar del evangelio he ganado muchas personas amigas, muchas personas que me aman, que oran por mí, pero también he ganado muchas personas que me han querido pegar, me han querido matar. Si me agarraban, me lo han dicho, yo te agarro y te acogoto, te mato, por las cosas que decía de Cristo, por hablar del Señor. Pero ¿saben una cosa? Dios me enseñó a amar a esas personas. ¿Saben que hay personas que le hacen maldiciones a mis hijas? ¿Saben que mi hija pequeña, Camila, tiene 3 años, hubo personas que han hecho sacrificios en el ocultismo para que nazca muerta? Hermanos, y esa persona, yo conozco su nombre, se llama Javier, y es de un barrio llamado Villa Elsa. Hermanos, yo lo amo a Javier, y deseo que su vida cambie, de que Dios transforme su corazón, porque Dios ha transformado mi vida, porque yo he sido enemigo de Dios, y porque Dios me ha amado. Es así como debo amar incluso a las personas que nos quieren hacer daño, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, esto cuesta, no es que es algo que yo lo tengo superado, hermano, no quiero que usted piense que me estoy poniendo como ejemplo, solamente estoy diciendo eso, que cuesta incluso amar a nuestros enemigos. Dice la Biblia que debemos estar llenos de la palabra de Dios. En el versículo número 16 del capítulo 3 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñando, exhortándonos a otros con sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios nos tiene que llenar. Esto es evidencia de la resurrección en Cristo Jesús, que la palabra de Dios nos llena. La palabra de Dios es lo que nosotros leemos. Hermanos, no hay mejor libro que la Biblia, hermanos, y no estoy diciendo, incluyendo a los comentaristas bíblicos. No se deje llevar por los comentaristas bíblicos porque son seres humanos que muchas veces colocan cosas que son personales, a veces son vivencias personales y a veces son miradas personales. Pero la palabra de Dios es perfecta. Es la palabra de Dios el fundamento que yo tengo que tener, junto con el Espíritu Santo de Dios, que es la guía, que es el sello que Dios nos ha dejado, como dice Efesios capítulo 1, es lo que nos va a llevar a nosotros a interpretar, a poder dilucidar. El estudio de la palabra de Dios es el que me va a ayudar a mí a conocer más y más a Dios. Debemos ser llenos de la palabra de Dios para tener sabiduría, que tiene que abundar en nosotros para poder enseñarnos entre nosotros, para poder exhortarnos entre nosotros. Y exhortarnos no es decir, che, vos te estás portando mal. No, exhortarnos implica tratar de hacer volver a la persona al camino, tratar de mostrarle al hermano con amor que quizás esa acción que está teniendo no ha sido de bendición. Incluso dice cantando con la palabra de Dios. Himnos, cánticos, salmos, dice la Biblia, y con palabra de Dios. Muchas veces he estado en el Ministerio de la Alabanza mucho tiempo y muchas veces hemos tratado este tema con algunos jóvenes, ¿no? De cantar canciones que sean bíblicas, hermanos. Canciones que tengan que ver con la Biblia.
Hay canciones que tienen que ver con lo pegadizo de la música o con el poema, pero en realidad nosotros tenemos que cantar a Dios cosas que tienen que ver con la palabra de Dios, ¿sí? Con la alabanza a Dios, con exaltar el nombre de nuestro Señor. Y acá la Biblia es clara, llenos de la palabra de Dios y cantando con salmos, dice la Biblia, y cánticos e himnos de alabanza. Hermanos, en el 3:17, accionando de parte de Dios, dice la Biblia, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Palabras y hechos en deberes dentro de la familia. Yo no voy a leer después los deberes sociales de la nueva vida porque seguramente lo han visto muchas veces. Hay deberes sociales para los esposos, para las esposas casadas, dice la Biblia, está sujeta a vuestros maridos. La palabra de Dios dice, maridos, ámense a sus esposas, hijos, obedezcan a sus padres, padres, no exasperen a sus hijos. Habla acerca de los siervos que debemos obedecer a los amos, de los amos que debemos actuar con justicia con respecto a aquellos siervos. Y dice la Biblia en el primer texto que aprendí de memoria, cuando tenía 9 años, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la heredad, porque a Cristo el Señor servís. Hermanos, estas son evidencias de la resurrección en Cristo Jesús. Hay una segunda conclusión final. Resucitar es volver a vivir. La evidencia de nuestra vida en Dios es que nuestra vida fue transformada en un nuevo ser. El Evangelio es transformación, hermanos, no es solamente creer, ¿sí? Muchas veces hemos sido engañados con que solamente es creer. Hermanos, no es así. Dice Santiago capítulo 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. No es creer solamente, sino es creer y ser transformados. Nuestra vida tiene que ser transformada en una nueva vida, en un nuevo ser. Hay un tiempo para morir, lo hemos visto. Hay que morir a esas cosas. Hoy debemos pedirle a Dios que nos muestre esos pecados que amamos para morir a esos pecados. Colosenses nos enseña que es necesario resucitar a una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso el ánimo que nos da Pablo, ¿sí? El Espíritu Santo de Dios guiando la mano de Pablo en esta carta a los Colosenses, es que resucitemos con Cristo Jesús en estas evidencias que acabamos de ver. Termino con esto, hermanos. Para resucitar hay que morir, pero para morir a esas cosas hay que nacer. Colosenses 1:19-20 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Jesucristo, habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Te invito a nacer. Si todavía no has experimentado la transformación en Cristo, te invito a nacer a una nueva vida. Te invito a nacer a una nueva vida y a morir a la vida anterior. A morir a esa vida de condenación eterna, a resucitar a una vida eterna regenerada, transformada a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Miren, ustedes me pueden decir, aquí hay 47 ventanas, y de las 47 ventanas todos somos cristianos, quizás bautizados, quizás en servicio. Pero yo tengo muy patente cada vez que me toca hablar la vida de un hombre, la biografía de un hombre llamado John Wesley, en donde a los 14 años manifestó haber creído en Cristo. A los 18 años fue bautizado y fue enviado a una misión a Estados Unidos. Estuvo un montón de tiempo allí en Estados Unidos misionando en la obra, pero se tuvo que volver a su pueblo allí en Gran Bretaña. Y allí en su pueblo, a la edad de 33 años, luego de haber tenido una vida religiosa, con un mensaje como este, se convierte a Dios. Realmente se convierte a Dios. Después de haber pasado tantos años en la religiosidad y en querer agradar a los hombres y en pensar que su vida había sido transformada, a los 33 años se convierte a Dios. ¿Y saben lo que hizo a partir de ese tiempo? Empezó a predicarles
a los cristianos. Empezó a predicarle a aquellos que decían ser cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo significa transformación. Cristo significa reconciliación. Cristo significa metamorfosis, cambiar, arrepentirse para cambiar. Si tu vida aún no ha cambiado y no has muerto estos pecados, te invito a que reflexiones si realmente has tenido un encuentro con Dios, si realmente Dios es el Señor de tu vida y que si entendiste que Jesús murió en la cruz por tus pecados, resucitó al tercer día, murió en la cruz por vos y resucitó para tener vida eterna, hoy mismo puedas convertir tu vida a Dios a través de la fe y del arrepentimiento en Cristo Jesús. Y para todos los hermanos, para todos los que estamos aquí, queridos hermanos, hay que morir para resucitar. Hay que morir para resucitar. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a la amada iglesia allí en Parque Casas.